mareos, vértigos, náuseas, confusión, desorientación, pérdida de conciencia, que va a ser corta, después de segundos a minutos, amnesia, somnolencia, fatiga, dificultad para concentrarse, sistema borrosa y alteraciones visuales, pero tener un pronóstico generalmente bueno. Respecto al test moderado, vamos a ver que va a presentar de 9 a 12 puntos en la escala de Glasgow, que se va a caracterizar por una pérdida de conciencia prolongada, que pueden ser más de 30 minutos y menos de 24 horas, vómitos persistentes, dificultad para hablar o articular palabras, pupilas desiguales, alteración en el comportamiento o estado de ánimo, déficit neurológico leve, y en este caso, en estos pacientes se requiere la hospitalización y el monitoreo con neurología. Respecto al test grave, que va a representar un menor igual que en la escala de menor igual a 8 en la escala de Glasgow, vamos a ver que estos pacientes van a presentar una pérdida de conciencia prolongada, mayor de 24 horas o incluso el coma, convulsiones, las pupilas desiguales marcadas, van a presentar lo que es la anesopalia marcada, la midriasis bilateral fija y el reflejo pupilar ausente, van a tener también la pérdida total de movilidad o sensibilidad de extremidades, la salida del líquido raquídeo, alteraciones graves en la respiración y la respiración muscular. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la fisiopatología del traumatismo encefalocraniano, el cual vamos a describir diferentes procesos biomecánicos, celulares, hemodinámicos que van a ocurrir en el cerebro tras un trauma, ¿no? Y vamos a ver que el daño cerebral, al momento de, digamos, tener un paciente y bueno, va a sufrir un trauma, ya sea por laceración o por diferentes eventos que podrían haber, pues va a causar un daño cerebral, y estos se van a manifestar en 3 fases fisiopatológicas que van a ser ya sea una lesión primaria, secundaria, terciaria, ¿no? En la lesión primaria vamos a ver que va a ser un daño estructural inmediato en el momento del impacto, ¿no? En el momento en que tenemos un paciente y se hace, bueno, y tiene un accidente, ese golpe en ese instante es lo que nosotros llamamos lesión primaria, y no vamos a poder hacer nada en ese momento, ¿no? Pero cuando ya hablamos acerca de secundaria, ya es lo que viene después, donde podemos tratar, que básicamente van a ser después que se va a producir una serie de cascadas metabólicas, bioquímicas que van a amplificar el daño cerebral, ¿no? Y dentro de las terciarias tendremos también que van a involucrar procesos inflamatorios y degenerativos tardíos. Y bueno, y como consecuencias fisiopatológicas vamos a ver las principales, que van a ser que se va a producir un edema cerebral, hipertensión intracraneal, alteración del flujo sanguíneo cerebral, acreción cerebral, entre otros, ¿no? Y aquí, como pueden observar, tenemos un diagrama que básicamente es un resumen, donde tenemos la lesión primaria, que es el daño inmediato al trauma que esté sometido el paciente. Luego tenemos la secundaria, que es el daño posterior al trauma, donde veremos eventos sistémicos o eventos intracraneales, ¿no? Dentro de los eventos sistémicos, al momento, digamos, que nuestro paciente sufre un trauma, puede producirse una hemorragia, y esto puede conllevar una hipotensión, una hipoxia y con eso una isquemia, ¿no? Y en el caso de los eventos intracraneales es lo que vamos a ver después, porque va a haber una alteración en el flujo sanguíneo cerebral, una respuesta inflamatoria que se va a producir posterior, una alteración del metabolismo cerebral, el volumen sanguíneo cerebral también que va a ser alterado, y todo eso puede conllevar un edema cerebral, ¿no? Y en estos dos casos de isquemia y el edema cerebral, pues, puede causar hipertensión intracraneal. Bueno, dentro de ello también es importante recordar las fases fisiológicas del cerebro. Sabemos que este órgano va a poseer un alto metabolismo energético, por lo que depende de un adecuado flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Y estos básicamente son datos que tenemos que tener en cuenta, como el consumo de oxígeno, que va a ser el 20%, el consumo corporal, el consumo de la glucosa un 25%, el flujo sanguíneo cerebral, que van a ser de 50 a 55 mililitros cada 100 gramos por minuto, ¿no? Y la reducción justamente del flujo sanguíneo cerebral, que si es, por ejemplo, en 25 mililitros, ya tenemos una disfunción neuronal, 18 falla eléctrica y menos de 10 muerte neuronal irreversible. Y bueno, también la presión intracraneal, que es importante tenerlo presente, sus valores de 5 a 15 milímetros de mercurio, y
y hablamos de hipertensión intracraneal cuando estos valores van más de 20 milímetros de mercurio, ¿no? Y la presión de perfusión cerebral en sus valores de 60 a 70. Y en casos críticos, menos de 50, puede haber un riesgo de isquemia cerebral. Y también es importante recordar la doctrina de Monroe, que habla básicamente de que el cráneo pues, es una estructura rígida en el cual va a ser compuesto por el parénquima, que es el cerebro, la sangre y el líquido cefalorraquídeo, y todo eso tiene que estar en equilibrio, ¿no? Y justamente ahí vemos que se puede haber un momento de compensación en donde tratan de hacer que la perfusión o la presión cerebral intracraneana pues, se mantenga en sus niveles normales, en donde vamos a ver una reducción, como acá, sobre todo de la sangre venosa y el líquido cefalorraquídeo, y cuando esto ya no se puede compensar, ya hablamos de una descompensación, ¿no? Donde la masa crece y estos valores también del líquido cefalorraquídeo y de la sangre venosa pues van disminuyendo aún más, ¿no? Y vamos a ver que se va a comprometer la perfusión o el flujo sanguíneo que tiene que irrigar al parénquima, se va a ir reduciendo y va a poder causar los diferentes procesos que vamos a ver ahora. Bueno, ya tocando un punto más profundizado, vamos a empezar con la lesión cerebral primaria, que básicamente va a ocurrir en el momento del traumatismo, como ya lo he mencionado, y es consecuencia directa de las fuerzas mecánicas. Y vamos a ver que van a haber ciertos mecanismos principales, como el impacto directo, aceleración, desaceleración, fuerzas rotacionales, y eso va a producir lesiones. Y estas lesiones pueden ser focales o difusas. Dentro de las focales hablaremos del hematoma epidural, subdural, en el cual vamos a ver que básicamente pues cuando hablamos de un hematoma epidural va a ser causado por la ruptura de la arteria meningia media y es en frecuencia de 2 a 4% de los traumatismos craneales, ¿no? Y que de hecho es la más frecuente que se va a dar si comparamos entre hematoma epidural y subdural, ¿no? Y bueno, acá también pueden observar diferentes características para poder diferenciarlos bien. Más que todo, el hematoma epidural va a ser causado por la ruptura de las arterias meningias, y en el caso de la subdural, por la ruptura de las venas del puente, ¿no? Y ahí vemos las diferentes clasificaciones, ya sea agudo, subagudo o crónico, ¿no? Y bueno, las conclusiones que también se va a dar en el momento de la lesión primaria, ¿no? En donde, bueno, vamos a ver que va a ser producido justamente en el impacto contra el cráneo. Y estas contusiones pues, pueden aumentar de tamaño en las primeras a 24 a 48 horas, ¿no? Y ahí vemos una imagen de la evolución. También se va a poder producir la lesión axonal difusa, que es producida por justamente las fuerzas rotacionales que van a generar estiramiento y ruptura axonal, y es una causa frecuente de coma inmediato postraumático, ¿no? Y dentro de la lesión cerebral secundaria, que es ya lo que prosigue, pues se va a desarrollar minutos a días después del traumatismo, en donde tendremos diferentes factores fisiopatológicos que van a estar involucrados. La hipoxia, la hipotensión arterial, la excitotoxicidad por glutamato, radicales libres, inflamación cerebral, pérdida de autorregulación cerebral. Y estos procesos pues, van a generar un aumento de calcio intracelular, disfunción mitocondrial, de ATP, muerte neuronal progresiva. Y básicamente es, como un resumen, es que nosotros al momento de que nuestro paciente sufra un trauma y luego pase la lesión primaria, ya vamos a pasar a la lesión secundaria, que son todos esos procesos metabólicos celulares que van a suceder. ¿Y qué va a suceder? De que nosotros tenemos una neurona, entonces dentro de las neuronas van a haber neurotransmisores como el glutamato. Entonces al momento de hacer, bueno, de que nuestro paciente justamente esté ante un trauma, pues va a generar que se rompan ciertas conexiones, axones o neuronas, y va a darse la liberación de neurotransmisores como el glutamato, y este aumento a nivel extracelular va a producir activación sobre receptores por ejemplo el AMPA, el NMDA, que van a ser receptores que van a actuar sobre el calcio, sobre el sodio. Entonces, ¿qué va a producir esto? Que dentro de las neuronas adyacentes pues ingresa más calcio, más sodio, y si entra más sodio a una célula, pues ya sabemos que va a seguir, va a jalar agua. Entonces eso también va a producir un edema de tipo citotóxico, ¿no? Y en el caso también del calcio, pues va a activar diferentes enzimas
como las fosfatasas que van a ser dañinas y que van a afectar básicamente ya sea las neuronas adyacentes, entre otros, pero también vamos a observar, por ejemplo, aquí, ya acá, eso es lo que habla, ¿no? El edema cerebral, que básicamente es ese edema de tipo citotóxico donde los receptores van a hacer que ingrese más sodio y con ello agua van a jalar, ¿no? Y el edema vasogénico básicamente también es que todo ese proceso va a desencadenar que se produzcan más, por ejemplo, factores proinflamatorios como las interleucinas L1, TNF, alfa, entre otros, ¿no? Que van a dañar la barrera hematoencefálica y con ello van a hacer que los vasos pues salgan las proteínas, el agua hacia el espacio extracelular y van a causar un edema vasogénico. Y bueno, con ello pues va a no cumplirse con la doctrina, van a causar una hipertensión intracraneal, herniación cerebral, ¿no? Como se puede observar acá en las diapositivas. Y bueno, otros fenómenos también fisiopatológicos es el deterioro neurológico con un empeoramiento clínico de 6 a 48 horas después del trauma, donde las causas van a poder ser la expansión de hematomas, edema cerebral, hipertensión intracraneal o el síndrome de segundo impacto, que básicamente es un segundo traumatismo antes de recuperación completa y también puede causar como consecuencia edema cerebral masivo y deterioro neurológico, ¿no? Y también hipotensión, que va a duplicar la mortalidad de traumatismo encefalocraneal. Bueno, ahora voy a hablar de la clasificación. En sí, el traumatismo encefalocraniano se va a poder clasificar de muchas maneras, pero acá vamos a poder ver esta primera, que es la clasificación según el mecanismo, que vamos a mostrar una lesión contusa o una lesión penetrante, o también puede darse por artefactos explosivos. La primera es una lesión cerrada, puede darse por alta velocidad, por una desaceleración rápida, por ejemplo un accidente de tránsito, o baja velocidad debido a un golpe directo, una caída o una agresión que pueda sufrir el paciente. La penetrante es abierta, una lesión abierta, que va a tener, por ejemplo, una herida de bala o por un arma blanca y una la última que es práctica. También tenemos la clasificación según su morfología. Esta es la primera, que es la fractura de cráneo. También en la siguiente vamos a ver que puede haber una clasificación según su morfología de acuerdo a las lesiones intracraneales. En esta primera, la fractura de cráneo, vamos a ver que puede ser lineal por baja complicación, que no va a ser quirúrgica. Es una fractura extensa o de rasgos transversales o surcos vasculares y que se va a sospechar de hematomas extradurales. En la siguiente también podría encontrarse una fractura con hundimiento, un hundimiento mayor a la calota, que puede ser abiertas con fragmentos de parénquima que van a requerir una cirugía, y la abierta, como que también lo incluyen aquí en esta clasificación, que es la pérdida de continuidad de las meninges, la cerrada, que no va a haber alteración de la continuidad de las meninges, y también vamos a mostrar una fractura de cráneo basilar, que se va a dividir por pérdida de líquido cefalorraquídeo, puede haber fibromega o torrea, también parálisis de nervios craneales, como el séptimo par craneal, que puede ocasionar una parálisis facial, o el octavo par craneal, que puede causar pérdida de la visión. También podemos ver aquí la cinematología y los ojos de mapache, que es la equimosis prioritaria, y también este signo, que es el signo Barrett, que va a ser una equimosis en la parte posterior de transfer. Y bueno, aquí que también es un tipo de clasificación, que es las lesiones intracraneales, que van a resultar en la laceración de los pequeños y de mediano calibre dentro del parénquima. Vamos a tener las lesiones cerebrales difusas y las lesiones cerebrales focales. Dentro de las difusas vamos a tener la conmoción cerebral, que es una alteración transitoria y que va a ser reversible del estado mental, por ejemplo una pérdida de conciencia o de memoria, o también confusión, y se va a clasificar como un tipo de traumatismo craneoencefálico leve. Y el daño axonal difuso, esto ya se debe a algo grave, es muy frecuente y va asociado a una importante morbilidad y se caracteriza por una clínica rápida que va a progresar, como ya lo hemos escuchado antes, hacia el coma. Y también va a haber lo que son las lesiones focales, como ya lo mencioné, que es donde van a tener lo que son los hematomas subdurales y los epidurales, que ya se habló anteriormente. Yo he encontrado que lo más frecuente es el hematoma subdural,
Y también vamos a tener los enzimas intracerebrales, que lo más común es encontrarlos en la parte frontal y temporal. Van a progresar en horas o días y bueno, la evolución puede evolucionar a una hipertensión hiperglicémica. Y finalmente, este tipo de clasificación también según la severidad o la gravedad, que es el nivel de conciencia después del traumatismo encefalocraniano. El puntaje total va a ser de 3 a 15. Si tenemos una puntuación menor o igual a 8, va a requerir una intubación endotraqueal para la protección de las vías respiratorias. Vamos a considerar leve cuando este va de 15 a 14, moderado cuando va de 13 a 9 y severo cuando es de 13 a 8. Como vemos, esto va a evaluar lo que es la parte ocular, verbal y la motora, siendo la primera con una puntuación total de 4 puntos, la segunda de 5 y la última de 6. Vamos a evaluar en la primera la apertura ocular espontánea, al orden verbal, al dolor y en la que no responde, respectivamente. En la parte verbal, si está orientado y conversando, desorientado y hablando, si es que emite palabras inapropiadas, con el puntaje número 2, si es que las palabras son incomprensibles, y con 1 es que si no tiene ninguna respuesta. Y la motora, el orden verbal, si localiza el dolor, la retirada de flexión, la flexión normal, la extensión, y con un puntaje de 1 si es que no hay ninguna respuesta. Y ahora vamos a pasar a hablar sobre lo que es el diagnóstico. Con respecto al diagnóstico, lo más importante que se puede recalcar de lo que habló mi compañera es la escala de Comaglavo, ¿no? Sin embargo, vamos a tener en cuenta de que el paciente al venir con un TEC es un paciente que está en una emergencia, entonces lo que vamos a priorizar es el ABC, ¿no? El ABC de lo que es la vía aérea, la respiración, la circulación y seguido de ello recién lo que es la evaluación neurológica. En este caso vamos a ver que el diagnóstico de un traumatismo craneoencefálico es un proceso tanto clínico como radiológico. El primer estudio que se va a solicitar al paciente es lo que es un ataque de cráneo simple. ¿Por qué un ataque y no una resonancia? Primero, ¿por qué? Porque el ataque va a ser rápida, va a ser útil para detectar hemorragias. Va a ser sin contraste, ya que este contraste va a poder esconder lesiones hemorrágicas. Y aparte de ello que vamos a poder detectar ya sea alguna fractura de cráneo, ¿no? Por ejemplo, la resonancia magnética va a ser más sensible, pero para predecir lo que es el pronóstico, pero va a ser un poco disponible y aparte de eso no va a permitir observar lo que son estructuras óseas con facilidad. Con respecto a los criterios para pedir TAC, acá va a entrar lo que es la escala de Comaglavo de Glasgow, ¿no? Vamos a ver si es una TAC leve, moderada y grave. TAC leve de 15 a 14 de puntaje, una moderada de 3 a 9 y una TAC de menor de 9. Con respecto a la TAC leve, vamos a realizar lo que es una observación y considerar el estudio en caso sea especial. Más adelante ya les voy a explicar lo que son los criterios para los criterios en los cuales es necesario pedir una TAC. Y en el caso de un TCE moderado o grave, vamos a pedir una TAC de inicio, ¿no? O sea, para ver el tratamiento, ya sea si es que necesita quirúrgico. El Glasgow viene a ser el principal predictor del pronóstico. Y vamos a tener que van a existir predictores van a existir predictores para sospechar de que el paciente ya va a tener un ataque normal, ¿no? Por ejemplo, que el paciente llegue con convulsiones, que tenga un déficit neurológico, que tenga un signo de fractura de base de cráneo, o también que el paciente use lo que son anticoagulantes o que le presente desórdenes de la coagulación. Ahora, con respecto a lo que son los criterios en un paciente con una escala de Comaglavo de 14 o de 15, van a existir distintos criterios en distintas por ejemplo, criterios de Neurolance. Por ejemplo, acá tenemos en el traumatismo leve, en una escala de Comaglavo de 13 y 15, un paciente que tenga esta escala de Comaglavo va a requerir una TAC si presenta, por ejemplo, un Glasgow menor de 15 después de 2 horas posterior al trauma, si se sospecha una fractura de cráneo abierta o una deprimida de cráneo. También vamos a tener 2 o más episodios de vómito, que el paciente mayor de 65 años o cualquier signo de fractura de base de cráneo, como ya dijo mi compañera, los ojos de mapache o el signo de Valle. Con respecto a lo que viene a ser riesgo para encontrar lesiones en la TAC, es decir, sospechando que el paciente ya va a presentar una TAC patológica, el paciente va a tener que presentar amnesia para eventos de 30 minutos antes del impacto o un mecanismo peligroso, ¿no? Ya sea el peatón con trauma por un vehículo de alto impacto o una caída de una altura de mayor de 5 escalones, por ejemplo. En el caso de los criterios de Marquand, vamos a tener que el paciente va a ser mayor de 60, que presente cefalea o vómitos, convulsiones, déficit en la memoria de corto plazo o un trauma visible de lo que es el cuello o cabeza o intoxicación por alcohol y drogas.
Y en el siguiente vamos a presentar que también en el criterio Nexus 2 vamos a tener que el paciente puede presentar edad mayor de 65 mayor o igual de 65 años, vómito recurrente o proyectil, un déficit neurológico, alteración en el estado de alerta, conducta normal, que tenga la evidencia de alguna fractura de cráneo, hematoma de Garea o coagulopatía. Uniendo todos los criterios, vamos a tener que en general el paciente que va a requerir un ATAC en una escala de Glasgow leve va a ser un paciente de mayor de 60 a 65 años que presente un trauma evidente o un deterioro neurológico. Con respecto a los criterios para realizar un ATAC en un paciente pediátrico, ya sea de menor de 2 años o mayor de 2 años, vamos a utilizar el PECAM, que va a decirnos de que, por ejemplo, un estado mental alterado o que tenga un Glasgow de 15, menor de 15, tanto en mayores de 2 años como menores de 2 años, va a ser necesario realizar el ATAC, ¿no? O también que sea, por ejemplo, menor de 2 años con una fractura craneal impalpable, o si es mayor de 2 años que tenga una fractura de la base del cráneo. En caso no presente ninguno de estos, vamos a tener que va a requerir observación o un ATAC. En este caso lo más recomendable se sugiere lo que es el ATAC. Por ejemplo, que es presente una pérdida del estado de alerta mayor de 5 segundos en menores de 2 años, que tenga un hematoma no frontal o que no actúa normal o tiene un mecanismo severo, ¿no? Dentro del mecanismo severo se pueden observar acá, por ejemplo, una caída mayor de 1.5 metros, que le caiga un objeto pesado, que el paciente está manejando bicicleta y esté sin casco y le impacte en un vehículo, que haya voltura de campana, ¿no? Después vamos a tener pacientes mayores de 2 años que va a tener también lo que es una historia de pérdida de estado de alerta, vómito, cefalea severa o un mecanismo severo como el que tiene acá. Y en caso de no requiera TAC, es que el paciente no presenta ninguno de los síntomas a lo que ya les expliqué más arriba. Con respecto a lo que son las imágenes, es decir, una vez que el paciente ya se le ha tomado su TAC, vamos a hablar tanto de lo que es clínicamente de definir la región del trauma principal, es decir, preguntar al paciente dónde se pone, identificar en el paciente dónde se ha golpeado, dónde tiene lesiones, observar lo que son los tejidos blandos, observar la zona intracraneal adyacente al trauma y observar la región del contragolpe, ¿no? Aparte de ello, van a existir, después de lo que son los hematomas epidurales, van a existir lo que son hematomas subcraniales, que van a ser una colección debajo de la poneurosis que va a cruzar suturas, ¿no? Las características que cruza suturas, y vamos a tener que realizar lo que es una visualización óptima de lo que son las fracturas en el paciente. Por eso se le va a pedir el ATAC, que es la ventana ósea, y es una reconstrucción de 3D o partir el ATAC simple, ¿no? En el caso de lo que es neurocirugía, si existe un desplazamiento mayor de 5 milímetros de la línea media, esto sí va a ser indicación de cirugía de evacuación, ya sea de coágulo o de conducción. Con respecto a la clasificación tomográfica, vamos a tener la clasificación tomográfica Marshall, que va a evaluar más que todo lo que es el pronóstico y lo que es la presión intracraneal. Acá vamos a evaluar tanto lo que es la regresión de la línea media, como también si la presencia de la lesión hipertensa o mixta, dependiendo de los CC, ¿no? Va a tener tanto categoría de lesión difusa y lesión con efecto de masa. Aparte de ello, vamos a poder medir a través del ATAC, ya sea con el córtex, midiendo a través del córtex y el parte coronal, lo que es el volumen que puede presentar, o sea, el diámetro tanto longitudinal como horizontal, ya sea A por B por C entre 2, ¿no? Y de ahí vamos a ver lo que es el pronóstico del paciente con respecto a lo que se ve, con respecto a lo que saquemos con lo que es la clasificación tomográfica de Marshall, ¿no? Después, esto ya lo pusieron mis compañeras, pero son las diferencias sobre lo que es el hematoma epidural, sutural y lo que es la hemorragia subaracnoidea traumática. Y las distintas características que pueden llegar a tener. Básicamente son los únicos. Continuando un poco con el tratamiento del TEC, vamos a tener primero dañar según establecimiento y capacidad. Puede ser en el lugar del accidente, en el transporte y en la sala de urgencias. En el lugar del accidente, primero hay que detener la hemorragia del paciente, ¿no? Evitar una broncoaspiración, disminuir el dolor, posteriormente vamos a ver con qué medicamentos, y aportar hacer un aporte de oxígeno al 100%. En el transporte, se recomienda que la cabecera del paciente esté de 30 grados, hay que centralizar la línea media de la cabeza por el cuerpo y evitar la rotación y la flexo-extensión. Usar correctamente un collarín cervical y una fijación de tubo orotraqueal. Pongo fijación de tubo orotraqueal entre comillas porque va a depender de la escala de coma de Glasgow del paciente. Si es una escoma de Glasgow de la 8, se debe intubar, ¿no? Y se debe fijar esto para que el transporte no se mueva. En la sala de urgencia vamos a aplicar el ABC, ¿no? El A y el B, que va a ser la intubación del paciente en coma, si es que está en coma. Aportar el oxígeno al 100%, como ya lo habíamos hecho.
para una saturación de oxígeno mayor al 98%. Y una PCO2 menor a 35 milímetros de mercurio. Hay que tener en cuenta que la hemoglobina tiene que estar por encima de 10 en estos casos. Y en el paso C es evitar la hipotensión con líquidos isotónicos, el cloruro de sodio al 0,9%, con vasoactivos, para una PAM o una presión arterial media mayor a 80 milímetros de mercurio. En el caso de personas de 50 a 69 años, la presión arterial sistólica debe estar por encima de 100 milímetros de mercurio, mientras que entre personas entre 15 a 49 años, la presión arterial sistólica tiene que estar mayor a 110 milímetros de mercurio. Bien. Seguimos en la sala de urgencias, donde la emergencia de sedación vamos a utilizar opiáceos o aires. Hay que evitar el metamizol porque el metamizol intravenoso baja la presión. Se utilizan también benzodiazepinas en caso de acción corta. Benzodiazepinas de acción corta en caso de infección. Se utiliza propofol para controlar la PIC. Y sobre todo, hay que tener mucho esto en cuenta, tienen que ser fármacos de acción corta y que tengan antídotos, ¿no? Como en el caso de puede ser el propofol, benzodiazepinas o los opiáceos, ¿no? Clorfenazepam y la naloxona. Otros objetivos que tenemos que lograr en nuestro paciente es que la glicemia tiene que ser controlada por insulina. Hay que evitar las hiperglicemias mayores a 180 miligramos de cilitro y hay que variar o tener un rango de 80 a 110 miligramos de cilitro de glucosa. También hay que cuidar mucho la natremia, o sea, el sodio, mantener este sodio entre 140 y 155 miligramos. Hay que evitar la hipertermia, hay que mantener una temperatura central menor a 38 grados Celsius. Y esto se hace mediante, puede ser inhibidores de la COX-2 o paracetamol, ¿no? Posterior a esto, si el paciente presenta convulsiones, en el caso de lo que son las TEC graves, el paciente presenta convulsiones, se puede usar la fenitoína, el ácido valproico o el levetiracetam. Bueno, este es un cuadrito que muestra la ATLS sobre los parámetros clínicos que debemos seguir en nuestro paciente. Otra vez repitiendo un poco. La presión arterial sistólica mayor a 100 en personas de 50 a 69 años, una temperatura central entre 36 y 38 grados centígrados, la glucosa entre 80 hasta 180, no pasamos ese rango, una hemoglobina mayor a 7 gramos de cilitro, si se puede 10 mejor, un IRN menor a 1.4, sodio entre 135 y 145, lo normal, una presión arterial de oxígeno mayor a 100 miligramos de mercurio, y las plaquetas mayores a 75 milímetros. Ahora, un poco del manejo de la PIC. Cuando se produce este traumatismo intracraneano, el efecto además hace que aumente la presión intracraneal. Y vamos a bajar, hay 3 técnicas para bajar esta PIC, ¿no? O presión intracraneal. Primero, la solución hipertónica, que es muy conocida, que es una solución hipertónica del 3%, que se realiza o se logra mezclando cloruro de sodio al 0.9 más ampollas de cloruro de sodio al 20%. Se expande, esto lo que genera es que va a expandir el volumen intracelular y va a aumentar la osmolaridad de la sangre, haciendo que el líquido que se encuentra en el cerebro pase al cerebro. Y la dosis es un bolo de 1.4 a 2.5 mililitros kilogramo. Otro método es el manitol. Hay una L que es la S, pero el manitol al 20%, que es un fármaco, es un diurético osmótico que va a estar indicado solo en pacientes con homovolemia, ¿no? O sea, los pacientes hipovolémicos no se le indica porque es un diurético osmótico, es diurético. Y la dosis va a ser 0.25 a 1 gramo por kilogramo. Y por último, la hiperventilación. La hiperventilación lo que consiste es en reducir la presión arterial de CO2 causando vasoconstricción cerebral. Esta hiperventilación no puede ser agresiva ni prolongada porque va a producir isquemia. Es decir, que esta hiperventilación debe ser corta, ¿no? Por periodos cortos. Se recomienda la presión arterial de CO2 en límites inferiores a la normalidad, pero si es que se requiere utilizar la hiperventilación para bajar la PIC, se deben hacer periodos cortos y lograr una presión arterial de CO2 de entre 25 a 30 milímetros de mercurio. Ahora, dentro del manejo quirúrgico, van a ver heridas del cuero cabelludo, fracturas deprimidas del cráneo, lesiones focales supratentoriales y lesiones del foso posterior. En las heridas del cuero cabelludo, primero hay que limpiar, debridar y inspeccionar antes de suturar la herida, el cuero cabelludo. Hay que controlar las hemorragias porque estas heridas del cuero cabelludo sangran bastante. El cuero cabelludo sangra mucho, entonces hay que controlar la hemorragia haciendo presión directa o obligando. Hay que aplicar suturas, clips o grapas. Y también se utiliza una radiografía para descartar una fractura craneal.
En cuanto a la fractura deprimida del cráneo, hay que solicitar una TAC para identificar el grado de depresión del cráneo. La evaluación quirúrgica debe ser el hundimiento o cuando la masa es expuesta, o un hundimiento mayor a 10 milímetros, ya se pide una evaluación por radiocirugía. Indicaciones relativas, bueno, si es que en el caso de estética de hueso, cuando hay un hundimiento del hueso frontal, también debería ser evaluado por radiocirugía, por forma estética. Lesiones focales supratentoriales. Bueno, la técnica quirúrgica va a ser la craneotomía. Siempre hay que monitorear la PIC y en lesiones va a estar indicado en lesiones intraparenquimatosas de componente hiperdenso mayor a 25 centímetros cúbicos. La localización temporal va a indicar con un mensaje. Si está localizado en la zona temporal, aunque sea menor a 25 centímetros cúbicos, ya es una indicación. Y lesiones en la fosa posterior, se va a utilizar la craneotomía suboccipital. Es una indicación de evacuación precoz en el hematoma extradural o el hematoma con efecto de masa, con lesiones parenquimatosas mayores a 3 centímetros. Y por último, manejo quirúrgico de las lesiones tanto del hematoma epidural o extradural o el hematoma celular y el hematoma celular al borde. La técnica para el hematoma epidural va a ser la craneotomía con evacuación de coágulo y la ligadura de los vasos sangrantes. Va a haber un monitoreo de la PIC, donde si es que la técnica es grave con una lesión difusa, hay que monitorear siempre la PIC. Las indicaciones, independientemente de la escala de forma de gato, si el volumen es mayor a 20 centímetros cúbicos, si es que el paciente está sintomático, si es que el espesor es mayor a 15 milímetros, o si es que hay un desplazamiento de la línea media mayor a 5 milímetros, se indica la operación, la craneotomía, ¿no? El pronóstico es favorable si es que se realiza la operación precoz, es decir, que si la operación se realiza antes de las 2 horas, post pérdida de conciencia, hay un mejor pronóstico. Y con el hematoma subdural agudo, la técnica es una craneotomía o una hemicraneotomía comprensiva con o sin extracción del colgajo óseo. El monitoreo de la PIC es permanente en este caso. Las indicaciones, igual independiente de la escala de Comas-Glasgow, si es que el espesor sobrepasa los 10 milímetros, si es que hay un desplazamiento a la línea media superior a 5 milímetros, si hay una progresión de las lesiones en imagen, podemos verlas, o si hay un deterioro clínico. Lamentablemente la mortalidad de este hematoma es mucho mayor, entre un 57 a un 68%. ¿no? Esta craneotomía consiste en la apertura del cráneo. La zona en la que se realiza esta craneotomía va a depender mucho de la zona de la lesión. Si es que son supratentoriales, puede ser bifrontoparietal o occipitoparietal. Y si es que es infratentorial, puede ser una entrada occipital, ¿no? Eso ya lo evalúa la PCG. Esto. Bien, como ustedes, una exposición bastante clara, como para que se entienda, que no se puede profundizar porque no es especialidad en sí, es un tema bastante común en la práctica del neurocirujano. Solo quiero recordar dos cosas. Cuando uno tiene un traumatismo craneoencefálico, lo importantísimo que tiene que tener el médico que lo trata, que no sea neurocirujano, es la causa. Totalmente diferente, como ustedes dijeron, que yo me caiga de 3 metros a 4 metros piso y mucha gente se cae del tercer piso y está lúcido, anciano, y me relajo 15. ¿Sí? Pero no puedo pensar que ese relajo es tan valedero porque se ha caído una altura. También hay pacientes que se caían de su propia altura, se llama, y están en coma. Pues algo está pasando. ¿Ya? O sea, el grado de cierto es un estado de ese instante. Sí, me indica, no tanto que no tenga ninguna lesión, sino que me puede indicar un pronóstico. De un médico bajo 15, un día tendría como para nada, sintomatología así. Por ejemplo, que entre en coma, no reacciona, se va a poder. Por más que le tome tomografía, está normal, todavía no suele que la cabeza, porque muchos hacen infartos, caminan, la gente es grave, no despierta. Ese es un error frecuente en la mente. ¿Ya? También hay que pensar otra cosita, todo paciente que tiene un TEG no siempre es purito
la lesión de la cabeza. También hay que pensar que puede haber sido el cuello, puede ser una fractura, puede ser el apéndice, sobre todo así de tránsito, ¿no? Entonces la lesión es integral. Nosotros no la hacemos integral, nosotros solo nos consultan cuando es algo específico. Un paciente viene techeado y dijeron que había shock trauma, que no le pide la cabeza, pero no opera bien. Ahí llaman al traumatólogo, los cirujanos, eso es dos. Ahora, el Glasgow, como les digo, el Glasgow mide más que todo para mí el pronóstico, ¿no? O sea, que lleva 15 está 15. La resonancia casi nadie toma en un test grave, porque aparte que me demoro como 1 hora para hacer el examen, porque así demora. Una tomografía de 5 minutos está hecho, listo. Y además los pacientes están con test grave, están intubados, no van a recibir, muchos están inclusive con ventilador y no va a entrar en la cámara, pues el ventilador no se puede. Siempre la tomografía. En mis tiempos, cuando yo era estudiante, salía radiografía, nomás no había tomografía. Mis profesores eran tan hábiles que hacían arteriografías por el cuello. La línea media, el candelabro que decimos se desvía para un lado, es un epidural o es un subdural y se salva en un 80-90%. O es cinta parenquimal, porque el candelabro se abría. Si el candelabro se iba por un lado, epidural o subdural. Está la técnica operatoria la misma. Hay que hacer una craniotomía, hay que ver la madre, pero ahora ya tenemos fácil la tomografía que casi ya todos los hospitales tienen. Está barato, 200 soles. Hasta 1000 puede ir bajando poco. Lo que no baja es la resonancia, sigue 800, 700, 1000. No baje lo que tiene que bajar. Es muy importante las redes para hacer una hacia adelante, un pronóstico. Sobre todo para la lesión adicional difusa, porque hay pacientes que, como sospecho, que tiene un paciente que tiene lesión adicional difusa, tras verlo curado, operado, de repente no tiene ninguna lesión evidente, no se conecta con el medio. Siempre estaba medio raro. Uno ya sospecha que tiene una lesión adicional, no es la progresión entre el inicial. Y al tomarse una referencia va a saber todas las lesiones que da. En cuanto al tratamiento, ¿no? El tratamiento es de cada paciente. Es cierto que lo recuerdo como ustedes, que va bien chévere, es de cada paciente y la experiencia de cada médico, ¿no? Como siempre la controversia, un hematoma subdural de 1 centímetro de grosor, ¿se opera o no se opera? La mitad decía no, porque no hace mucho efecto de masa, el paciente despierta y en un mes la mitad se desaparece. Pero la otra mitad, sobre todo en los de edad, se aumentaba y así en los hematomas subdurales crónicos, que venían inclusive ya con una desviación brutal, pero el paciente se iba caminando, como era viejito, le hacía el espacio severo. Posibilidad de cada persona. A mí en lo posible, mi proceso de hematoma, diagnosticaba hematoma operado. Y si ponía límite 5 minutos, si tienes 5 minutos, tengo seguro que va a desaparecer. Y desaparece. 1 centímetro no va a operar, aunque esté con grado 15. Eso por un lado. Una contusión muchas veces no aparece en el instante, aparece a los días. A veces está con grado 15, tomografía normal, 24 horas. ¿Cómo está usted, señor? Bien. Dice el protocolo alta, así observado, no tiene nada, se va a su casa, a los 3 días tiene terrible el paciente. Tomografía es una contusión. No se puede tener un paciente con grado 15 hospitalizado. Y como dice mientras usted dice, es la calle directa la que uno tiene, ahí te va a hacer una contusión. Es que dice a la paciente, que la alarma, ¿no? Los tres están tan colapsados, hasta en el suelo todos los pacientes. Nadie dice nada. Eso nunca va a preparar cualquier gobierno que les interese la salud. Por eso hay que cuidarse. Pero ante todo esto, ¿cuál es lo mejor? La prevención. Hay que ser prudentes, estar en las alturas, hay que cuidar a los ancianos. Y no hay que manejar imprudentemente, ¿no? Sobre todo, ahorita no dicen que es un joven, ¿no? Ustedes no odontología, no la pierna. Que se ha sacado la mano de un poste y no la pierna. Se ha muerto su acompañante y se ha escapado, pero ya la han capturado. Igual en ese caso que Lima, ese joven que atropelló a la deportista y se escapó, pues se entregó, está preso. El mismo caso de joven. Se habrá asustado.
pero tiene una camioneta aquí en San si yo como dueño, ¿cómo voy a prestarte a alguien? Y si yo sé, soy a quien presta, pero no puede decir, no sé a quién le presta, que es cómplice. Hay que tener cuidado. Muy bien, jóvenes. Ahora, una última cosita. El manitón también es en sus tiempos, pues, era el estándar, porque no había otro medicamento para bajar la PIG, ¿no? Inclusive no tenemos medidos, nosotros artesanalmente hacemos la PIG, como hacemos con unos aparatos para ver dónde está la PIG que no pase del 20, ¿no? Hoy día el monitor PIG a la computadora y fácil de verificar. Entonces el monitor, el problema que nos trae es cuando se utiliza mucho tiempo, te van a los electrolitos, ¿no? Ese es el problema. Ahora igual las soluciones hipertónicas es al revés, te mete mucho sodio, entonces hay que estar combinando. Nosotros combinamos, si el monitor no funciona, ya. Eso de la hipercapnia o hiperventilación, sí funciona, pero a la larga produce más daño cerebral. Y lo último para cerrar es la glucosa. Saben que el cerebro necesita solamente 2 nutrientes, el cerebro, hasta 3 nutrientes. Aunque usted no lo crea, necesita oxígeno, necesita glucosa y grasa. Esas 3 cosas necesita el cerebro. ¿Ya? No necesita proteínas, no necesita vitamina A, C, Z, no necesita eso. Eso es el cerebro. Porque tiene la barrera principal que no deja pasar nada. Entonces un paciente, como dice, hay que controlar la glucosa, que no se suba más de 180, prefiero que esté en 150, ahí no lo bajo. Eso es porque el cerebro está dañado y necesita recomponerse, necesita nutrientes. A veces no puede respirar, le pongo un poco de insuficiencia. Hay uno que dice, paciente tequeado con cloruro de sodio 5 días. Chaquimea no tiene glucosa y salían de plato. Ahora ya no tanto, les combinamos un poco de sodio, hipersodio, un poco de dextrosa, ¿no? Pues para que vayan a compensar. Porque a veces los valores de la glicemia no son tan fidedignos, ¿no? Porque una vez en la gente se le han pasado bastante líquidos. Yo he estado hospitalizado hace poco, ya que tanto líquido me está hinchado los brazos, no sé. Pero eso hay que tener en cuenta. Y finalmente, jóvenes, para terminar, el tejo ya está aumentando, pero las situaciones, digamos, las prevenciones, los puedes prevenir. Es cierto, ¿no? Que las estadísticas, ¿para qué sirven? Para ver qué hacemos como autoridades, dónde está fallando, porque ahora la idea es la prevención, ¿no? La prevención primaria, ¿no? No tanto el tratamiento, que soy lo máximo, yo pero los test, quiero que haga tu test, ¿no? Entonces, gracias a las estadísticas ha bajado bastante los accidentes de tránsito, debido a que hay más control, sobre todo en las carreteras, en manejar, porque esa era la primera causa de accidentes de tránsito. Yo antes, cuando me operaba diario, 2, 3 pacientes, o del cuello o del pecho. Me hice millonario porque trabajaba en misa de médico y luego les cobraba. Ahora no hay 1 a la semana, 2, ya está. Ya hay como 8 médicos creo que hay en misa. No hay. Entonces, ¿y qué es eso? Para eso siguen las estadísticas. Ahora, finalmente, el pronóstico de un paciente final, que ha sido operado, es incierto. Es incierto, pero a mí, ¿qué me dice que va a mejorar? Que desde el día que se accidentó hasta que no haga una evaluación para ver el pronóstico, él se está recuperando. ¿Hasta cuándo se puede recuperar? Según la ley médica y según la médica, 1 año. Por eso el descanso médico de un paciente con cualquier enfermedad es 1 año. Si 1 año no te has recuperado, ya lo recuperas. Te quedas con esa secuela. Y eso, por eso es que siempre te recalamos. ¿Alguna pregunta que les quieren hacer a sus compañeros? ¿O está todo claro o no han entendido nada? ¿Nos jalamos o nos aprobamos? Está bien, sí, está bien, jóvenes. Felicito. Muy bien, jóvenes. Ahí están sus datos, ¿no? Sí, yo les quiero decir algo. Por favor, ¿ya? Felicito, jóvenes. Entonces, muy buenas tardes. Y a seguir estudiando, jóvenes, ¿ya? Gracias, doctor. Hasta luego.